completa. Y para eso tenemos también a Nieves, que nos cuenta desde la ciudad de Nueva York qué es lo que está pasando con este ataque ya confirmado, Nieves, por parte del presidente Donald Trump de Estados Unidos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Nieves, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Hay expectativa respecto al discurso que dará el presidente Trump a las 10 de la noche hora local, que también es 10 de la noche hora de Chile, para tener más claridad de si aquí terminan los ataques y el involucramiento de Estados Unidos en esta guerra o si continuará. Por ahora fueron 3 bases nucleares que fueron atacadas, pero no sabemos qué puede suceder el día después. Como ya sabemos, con Trump es siempre incertidumbre y si aquí terminan los ataques o no. Pero sí se sabe que Estados Unidos ya comenzó a evacuar a ciudadanos americanos que están en Israel y Cisjordania por vía terrestre, aérea, mismo cruceros. Están evacuando a todos los ciudadanos americanos en Israel y Cisjordania. Y hay mucha expectativa respecto a este discurso que dará el presidente Trump en menos de una hora. Claro, también ahí, Nieves, estábamos revisando alertas que se elevan en el propio territorio estadounidense, en el mismo lugar donde tú te ubicas, en la ciudad de Nueva York. ¿Cuál crees que va a ser la tónica? ¿Cómo se está viviendo también este ataque? Me imagino que has podido conversar con gente también que vive en los Estados Unidos. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Hay miedo, por ejemplo, entre la población estadounidense? La población está muy dividida y mismo la base del presidente Trump está muy dividida, porque él llegó a la presidencia gracias a muchos que eran partidarios de su política exterior aislacionista, claro, y de sus promesas de nunca más involucrarse en esas guerras eternas en el extranjero. Entonces, a pocos meses de haber asumido la presidencia, ya están involucrados en otra guerra en Medio Oriente, con el pretexto de armas nucleares. Suena un déjà vu a Irak para muchas personas, de la guerra en Irak, que comenzó en el 2003. Entonces hay miedo, pero por otro lado también hay mucha gente que apoya esta decisión, así que está la población dividida. Y hay miedo, sí, en la ciudad de Nueva York, que fue una ciudad muy golpeada. El ataque a las Torres Gemelas en el 2001 aún tiene cicatrices en esta ciudad. Entonces es una ciudad que está muy conmocionada con esta última noticia. Bien, Nieves, también vamos a estar atentos a lo que pasa en la ciudad justamente por esto. Lo conversábamos con Fernando a través de este tuit que ha puesto Donald Trump. Se entiende que van en retirada, que Estados Unidos no tendría una intervención mayor ni repetitiva dentro de los próximos días, pero lo cierto es que sí se encienden las alertas sobre la seguridad de la población, de la ciudadanía en distintos puntos, como en el que tú te encuentras. ¿Se ha tomado algún tipo ya de determinación, algún anuncio, más allá del que revisábamos recientemente de la policía de Nueva York, o un autocuidado, una propia prevención de parte de las personas? ¿Qué se ve en las calles a esta hora? A esta hora todavía hay mucha conmoción, esto es muy reciente, pero sí se sabe que la policía, y se puede ver como ya la presencia policial en las calles es más fuerte. Pero de vuelta creo que va a ser clave escuchar cuáles son los siguientes pasos, las indicaciones que nos dé el presidente Trump en su discurso, porque lo que hay es mucha incertidumbre, que vale la pena aclarar que esta incertidumbre viene ocurriendo hace 2 semanas, porque solo en el día de ayer el presidente Trump dijo que decidiría en 2 semanas, claro, si atacaría o no Irán, y después, pocas horas después, en el fondo, ya atacaron 3 bases nucleares clave para Irán. Entonces, el no saber, eso es lo que tiene conmocionada a la población, y al no saber cómo reaccionar. No se sabe qué puede pasar el día después. Como dijo el presidente Trump, nadie sabe lo que puede hacer en Irán. Y eso es lo que se siente, el miedo, la incertidumbre, el no saber cómo reaccionar, el no saber qué va a pasar con los mercados, el no saber qué va a pasar con la inmigración. No se sabe qué va a pasar con nada. Y ahora esta guerra en Medio Oriente, que es un tema que a muchos norteamericanos los afecta, porque hay memorias de guerras eternas en Irak, de guerras eternas en Afganistán, y que fueron también operaciones que supuestamente serían rápidas y que terminaron llevando años y costando la vida de muchísimos americanos. Sí, Nieves, ahí un tema bien importante, lo decías muy bien tú, que Donald Trump vuelve a la Casa Blanca con ese mensaje de un presidente que él incluso dijo, si yo hubiera estado en la Casa Blanca no habría empezado la guerra entre Rusia y Ucrania. Ayer incluso hablaba de una posibilidad de ser nominado al Premio Nobel de la Paz por esos acuerdos que, según él, Estados Unidos ha logrado en el Congo, él decía, entre Pakistán e India. ¿Cómo ves tú también la opinión estadounidense
sé, de analistas, de la propia población respecto a esta figura? Tú dices, claro, hay estos traumas de todas maneras en las familias de militares caídos, por ejemplo, o en la propia ciudad de Nueva York con ataques terroristas. ¿Cuál crees tú que podría ser la reacción hoy día, en las próximas horas, los próximos días también respecto a esta decisión que toma el presidente Trump de unirse a una guerra en Medio Oriente? Sí, absolutamente. El presidente Trump llegó a la presidencia con esa promesa de no involucrar a Estados Unidos en guerras en el exterior. Lo que pasa que siempre se empieza por decir que son operaciones cortas, que no habrá soldados, que no se enviarán, como dicen, botas a la tierra, que será solamente algo aéreo. Así comenzó la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam también eran operaciones muy pequeñas al principio y después también fue una guerra en el exterior en la que Estados Unidos terminó perdiendo muchísimos soldados y que fue muy costosa en todo sentido para Estados Unidos. Esa guerra fue una guerra larga. Afganistán de vuelta, Irak de vuelta. Entonces hay una sensación de no estamos aprendiendo y hay mucha gente que dice que se peleen entre ellos, pero no nos metamos nosotros. Sí, pero sí, es cierto, por otro lado, que Estados Unidos es el líder del mundo y si quiere todavía tener ese rol, no puede ignorar lo que sucede en el exterior. Entonces también hay un partido, mucha gente que piensa más de ese lado, ¿no es cierto? Somos los líderes, es nuestra responsabilidad moral, tenemos más poder que cualquier otra nación, tenemos que involucrarnos. Así que son dos posiciones completamente opuestas. Ahora, lo que sí se sabe en el lado personal de Donald Trump es que él se encontraba muy frustrado, porque cuando él estaba realizando su campaña presidencial, él prometió, él dijo, yo la guerra entre Ucrania y Rusia la termino en menos de 24 horas. Yo termino con ese problema y está muy frustrado con que durante meses no pudo lograr un acuerdo entre Ucrania y Rusia. Algo similar sucede con la guerra en Gaza. Él también había prometido poder terminar con esa guerra, no lo logró. Y ahora, entre tanta frustración, se terminó metiendo en esta guerra entre Israel e Irán. Así que hay mucha sorpresa, hay mucha conmoción y hay mucho miedo. Sí, bueno, vamos a ver cuáles son los alcances también de este ataque, de esta intervención que ha tenido Estados Unidos. Nieves, toca un punto muy importante, ¿no? El afán, de alguna manera, de Estados Unidos permanentemente en términos geopolíticos de mantener esta hegemonía, de mantener este poderío, de ir mostrándolo, pero que finalmente le ha hecho entrar en conflictos que, como ya lo decía Nieves también, genera costos de todo tipo, humanos y económicos, por cierto. Estamos, para quienes se van entrando en nuestra sintonía, con pantalla dividida, con Nieves Superbuller directo desde Nueva York y también revisando lo que pasa en directo en Washington, D.C., justamente en la Casa Blanca, porque dentro de los próximos minutos Donald Trump podría referirse a la nación en torno a este ataque. Sí, justamente a las 10 de la noche hablaría el presidente de los Estados Unidos refiriéndose tal vez con mayores detalles, porque Nieves también ahí para que apoyes con algunos datos, por ejemplo, que tal vez esté hablando la prensa estadounidense. No sé si has podido ver, por ejemplo, cuántos fueron, qué tipos, los bombarderos, qué tipo de bombas, si es que hay algo que la prensa estadounidense está hablando o todo el mundo está esperando, como aquí lo estamos haciendo, las palabras del presidente Trump desde la Casa Blanca. Fueron 3 plantas nucleares las que se atacaron. Sí. La primera es Fordo, que era de la que más se hablaba, ¿no es cierto? Y era con estos bombarderos antibúnker que solamente Estados Unidos los tiene, que pueden impactar esta planta subterránea que está extremadamente protegida, estaba extremadamente protegida. Y según lo que dijo el presidente Trump y lo que se filtró de la Casa Blanca, quedó completamente destruida. Esta planta ya no sería una amenaza nuclear, esta planta de Fordo. Después también se atacó la planta Natanz, que Israel había bombardeado, pero con armamentos de menor capacidad que los americanos. Y lo que fue una sorpresa fue Isfahan, que fue la tercera planta, que es donde se cree que se estaba enriqueciendo uranio a niveles lo suficientemente altos como para poder crear estas bombas nucleares. Así que fueron estas 3 operaciones que, según el presidente Trump, fueron extremadamente exitosas y que ya los aviones estadounidenses están fuera del espacio aéreo iraní y que están regresando a sus bases sanos y salvos. Así que, de acuerdo al Departamento de Estado norteamericano, fue una operación exitosa que redujo extremadamente las capacidades nucleares de Irán. Sí, ahí son los datos que hasta el minuto se manejan, claro, los 3 sitios, cuáles son, que fue, según el presidente Trump, una operación con éxito para
prácticamente detener el avance del programa nuclear iraní. Vamos a revisar una cronología también. Estamos conversando con Nieves desde la ciudad de Nueva York, viendo la reacción por parte de la propia población, de esa expectativa que hay de qué es lo que va a decir el presidente Donald Trump, pero también vamos a hablar un poco, Josefa, de cómo ha ido avanzando ese programa nuclear que ha sido el punto focal de estos ataques, tanto de Israel como también de los Estados Unidos.